donde están los bomberos explicándole a una autoridad, me imagino, cómo ha funcionado esto del incendio. Miren esto. Dice, bomberos, no, bueno, bomberos ya señala que fue intencional el incendio. Es muy difícil que estos incendios no sean intencionales, ¿eh? Todos sabemos lo que son capaces los empresarios en este país. Más aún que ya existe un proyecto minero en busca de permiso de esos lados. Ya, vamos a hablar de ese tema que uno puede decir que se tilda un poco de conspiracionista, pero siempre es bueno manejar esa información, aunque no sea información tan fehaciente, porque es producto de conjeturas, básicamente. Ya, pero acá tenemos esto. Permiso. El cruce de Cabrero hacia Florida, en el puente 1, fue el primer incendio que tuvimos, que lo fue a atacar la brigada y Bomberos Concepción. Tenemos el puente 2 y tenemos el puente 3. ¿Y qué es lo que hicieron? Encendieron este y encendieron este. Este avanzó y este, como que tenía más proyección, vino y se ajustaron los dos. Yo tengo, si tiene pinza que lo muestro, sí. Ese fue. Bueno, ahí hay una explicación de un bombero que habla de la intencionalidad de estos incendios. ¿Por qué se habla tanto de la intencionalidad? Bueno, cuando hablábamos en el capítulo anterior sobre lo que estaba pasando en la Patagonia, el incendio es una súper buena manera de limpiar un terreno y cambiarle el uso, ¿ya? Pasa mucho con las inmobiliarias y hablábamos de lo que había pasado en Valparaíso, Viña del Mar, con que los incendios en el fondo dejan un pulmón verde con un bosque quemado que hace que finalmente no se le pueda dar otro uso a ese terreno que no sea inmobiliario, y eso empuja como a dueños de terreno y todo eso a vender el terreno, lotearlo para que inmobiliarias puedan hacer proyectos, etcétera. Lo que pasó en la Patagonia Argentina, que también se acusaba de que tanto el ejército argentino como personas pertenecientes al Estado de Israel venían a hacer incendios para poder, en el fondo, comprar esos terrenos y darles también otro uso, un uso quizás distinto al de la inmobiliaria, y que se vinculaba, en el caso argentino, con las declaraciones del gobierno donde ellos anulaban el reglamento y la prohibición, dos prohibiciones principalmente, una que era la no venta de terrenos a extranjeros y la otra que tiene que ver con la cantidad de tiempo que hay que esperar para poder vender un terreno que fue víctima de un incendio, ¿no? Porque obviamente hay normas que no sé si existen en Chile, creo que no, y creo que se trató de legislar en torno a eso, que dicen, bueno, si están quemando terreno intencionalmente para poder comprarlo y hacer otros proyectos, hagamos que un terreno que sufrió un incendio no pueda ser vendido en determinada cantidad de años, porque con eso tú le arruinas el negocio a la gente que está haciendo incendios forestales, ¿no? Yo no sé si eso existe en Chile actualmente, si no, debería existir. En fin. Y claro, se está hablando de que el incendio es intencional porque hay un proyecto minero en un lugar muy cercano a uno de los sectores más afectados con el incendio, ¿ya? Y vamos a ver unos videos que hablan un poco de esto. Recuerden, mientras cargan los videos, recuerden darle me gusta, suscribirse y compartir también, compartir. Esta entrevista es media larga. No sé si la vamos a ver completa, pero veamos. Vagabundo Ilustrado, un saludo que siempre de manera inconsciente, o sea, yo no lo busco, me sale como propuesta y me parece interesante los cortes que hace, siempre es fuente en Moodylix. En Penco, Biobío, se pretende instalar el proyecto minero de la empresa Aclara para extraer tierras raras. Hace un par de capítulos hablábamos de las tierras raras, del rol que tienen en el desarrollo de la tecnología actualmente y de la presencia en algunos países y algunos sectores del globo planetario, como por ejemplo, miren la coincidencia, Groenlandia y América Latina, ¿no? Y que se vincula un poco a la escalada de violencia que se ha llevado de la mano Donald Trump, ¿no? Está todo concatenado. Entonces estas cosas de repente son
conjeturas que no vienen de la nada. Algo hay, quizás, no lo sé. Es heavy pensar que se produce un incendio que ha matado cerca de 20 personas, que ha dejado 50.000 personas damnificadas y que puede ir en ascenso lamentablemente y que se haya producido por una cuestión intencional motivada por intereses económicos. No me sorprendería por cómo está el mundo, ¿no? Pero bueno. Para extraer tierras raras, disprosio y terbio. Importantes elementos en tecnología, pero empresa acusa permisología por reparos de CONAF y el SEA al proyecto por especies y bosques protegidos. Sí, po. Hay un tema con la permisología en Chile. Eva sabe mucho de ese tema, de la permisología. Un día la vamos a invitar para comentar este tipo de cosas más en profundidad, pero lo que yo entiendo son como todas estas normativas que debería pasar un proyecto que afecte de manera importante un ecosistema, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso está el servicio de impacto ambiental y todas esas instituciones que en el fondo hacen análisis, entregan informes para decir, oiga, este proyecto la verdad es que va a perjudicar la flora, la fauna, el ecosistema, la calidad de vida de las personas que viven alrededor, así que no se hace, ¿no? Y dentro de las propuestas que llevaron al triunfo acá estaba básicamente relajar este proceso de permisología, que en el fondo es como pasarse un poco estas normativas por la raja para estimular la inversión extranjera. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto cree usted, Nelson, que afectó el término anticipado del proyecto el año 2023, cuando el SEA del Biobío puso ese término anticipado a propósito de una especie calificada como vulnerable, que es el naranjillo? Ese efecto desde el punto de vista de la socialización de la iniciativa, ¿cree usted que lo afectó o no? Cuando uno mide las redes sociales de esos tiempos, no hicimos una medición, una encuesta, digamos, directa, pero cuando mide las redes sociales, sí, efectivamente te impacta. Ahora, yo te diría que, claro, que no se lea implícitamente como que esto es un error del SEA o un error de CONAF. La verdad es que nosotros lo que hicimos fue trabajar sobre esa fecha y mejoramos sustancialmente el proyecto. Eso nos obligó a reducir el proyecto de manera sustantiva, casi a la mitad. Sí. Y nos comprometimos en ese minuto a no tocar ningún bosque nativo, y en eso es lo que estamos trabajando hoy día. Ajá, de acuerdo. ¿Y hoy día ese problema aparece como una amenaza, considerando el antecedente de lo que ocurrió en 2023? El problema en particular, por ejemplo, de esas especies que buscaba preservar CONAF. 2023, no, ojo. El naranjillo que tanto mencionan, digamos, es una especie en categoría. Cuando tú lo mezclas con bosque nativo, ese bosque nativo se convierte en bosque nativo que se denomina de preservación, y que no lo puedes tocar. Como nosotros en todas nuestras obras, en los caminos, en las plantas, en las zonas de extracción, no estamos tocando bosque nativo, entonces que si aparece un naranjillo más, va a aparecer en zonas que nosotros ya dejamos de alguna manera hipotecadas desde el punto de vista de la operación de nuestras actividades. Acá le está explicando cuáles son las trabas que existen, por ejemplo, para poder trabajar una tierra, en este caso una minera, ¿no? Al toparse con un bosque nativo, ¿no? En el fondo habla del naranjillo, ¿no? Que la presencia de naranjillo en determinado bosque lo transforma en un lugar de preservación, por lo tanto no se puede tocar, y eso perjudicaría en el fondo la inversión, etcétera. ¿Qué pasa si este lugar se incendia? Nada que preservar, pues, se incendió. Se cambia el uso de la tierra. Ojo, ahí está la cosa. Por lo tanto, un naranjillo más o menos no hace ninguna diferencia en la operación o en el proyecto que tenemos presentado actualmente. De acuerdo. ¿Qué es lo que está en juego en ese sentido también desde el punto de vista estratégico para Chile en el desarrollo de este proyecto? Yo me quedaba con eso porque tú dijiste que están pasando cosas, claro, la verdad es que están pasando muchísimas cosas. Es imposible no ponerlo en contexto porque cuando tú tienes un magneto no es solo tierras raras, el magneto tiene 70% de hierro y de boro. Ya, bueno. Y el otro 30%. Bueno. Él está explicando un poco desde la visión de la gerencia de esta minera, cómo esta normativa impide de alguna manera que los proyectos como este prosperen, ¿no? Tirititi. Y tenemos más videos, y te ha pasado muchas cosas. Tengo un video, esto es muy
tragicómico será la palabra, no lo sé. Pero hay una persona que querido por todos, no querido por todos, pero que es un personaje que justo apareció en este contexto, que nadie se lo esperaba. Y miren, ¿a quién tenemos aquí? Joaquín Lavín, hijo del diputado casado con Katy Barriga, ex abanderado de la derecha, que fue creo que 2 o 3 veces candidato presidencial. Dice Tirinus: ¿qué relación tiene el incendio en Penco con las tierras raras? En estos posts, en el perfil de Joaquín Lavín, se muestra el interés en esto. Mire la fecha del post. Actualmente, el día de hoy, borraron este material. Curioso. A ver, veamos la fecha. Joaquín Lavín, en Las Condes, obvio. 10 de septiembre del 2025. Las tierras raras de Penco. En Penco están las tierras raras. Es macabro esto. O sea, si llegara a ser cierto algo de esto, encuentro que es macabro. No lo estoy dando por ciento, solamente estoy entregando información que está por ahí, que se tome con criterio formado, ¿no? No tengo ninguna evidencia que avale que efectivamente los incendios se produjeron por esto, pero llama la atención poder hacer estas conjeturas, ¿no? Y acá tenemos un video de la vida. ¿Saben qué tengo aquí? Tengo tierras raras. Hay muchos que no entienden de qué se trata, pero la verdad es que estamos en Penco, a pocos kilómetros de Concepción, y aquí hay un yacimiento de tierras raras, que son hoy día muy valiosas en el mundo, porque son elementos que tienen, son imanes, tienen propiedades magnéticas, y permiten crear magnetos permanentes, que sirven para los motores eléctricos, sirven para los rotores de las torres eólicas. Bueno, tienen usos de defensa. La música. Y por eso que Estados Unidos está tan preocupado por conseguir tierras raras. Y resulta que el 90% de esto se produce hoy día en China. Y fuera de China hay 2 yacimientos importantes. Uno en Brasil y otro en Chile. ¿Saben qué tengo aquí? Tengo Qué terrible. Saquen las tierras raras de este país, por favor. Si no queremos que venga Trump y nos gobierne. Ay,